Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así que nosotros vemos que don significa gracia. Es decir, en el Edén se puso, hermanos, en efecto el acto de gracia. Uno que superó infinitamente los males de la rebelión, pues dice que sobreabundó. De manera que la gracia comienza desde el Edén. El periodo de gracia, del tiempo de gracia, comienza desde el Edén. El don profético lo explica mejor. Dice, los ángeles celestiales explicaron más completamente a nuestros primeros padres el plan que había sido concebido para su redención. Se les aseguró a Adán y a su compañera que a pesar de su gran pecado, no se les abandonaría a merced de Satanás. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. Se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. Eso es lo que ha sucedido con nosotros. Por la gracia del Señor, ahora nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios. Antes no éramos hijos de Dios. Decía Jesús, vosotros los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Le decía a los fariseos, porque aquel que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, pues todavía no se le ha dado la potestad de ser hecho un hijo de Dios, con toda, como dijéramos, propiedad. Así que queda respaldado que el tiempo de gracia comienza en el Edén. Pero noten, el don profético dice que la gracia era una oferta, es una oferta, y que sería otorgada por un tiempo. Es decir, la humanidad ha tenido hasta aquí tiempo para aceptar, o decide aceptar o no, el regalo que Dios le ha dado. El regalo del perdón, el regalo de la limpieza del pecado, otorgado por Jesucristo, hermanos, ha estado ahí, a la disposición de la raza humana, desde hace varios siglos. Pues vean, el Hijo de Dios, dice, es el centro del gran plan de redención que cubre todas las dispensaciones. Es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, según Apocalipsis 13:8. Es el Redentor de los caídos, hijos e hijas de Adán, en todos los siglos del tiempo de gracia humana. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así nosotros vemos que el tiempo de gracia lleva siglos, siglos de estar a la disposición nuestra. ¿Cuándo es que va a concluir? ¿O cuándo es que concluye? Esta cita nos lo revela. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos, para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. En otras palabras, hermanos, dos eventos, tanto el juicio investigador como el tiempo de gracia que empezó desde el Edén, terminan juntos. El juicio investigador comienza en 1844. El tiempo de gracia comienza desde el Edén. Pero cuando termine uno, terminará el otro. Hablando de esto, al profeta Daniel se le reveló de la siguiente manera. Vamos al libro de Daniel, capítulo 12, verso 1. Daniel 12, verso 1. Y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos, ¿en dónde? ¿En el libro de la iglesia? En el libro de la vida. Es interesante, hermanos, que esto de que los que se hallen escritos en el libro no es otra cosa que una referencia al juicio investigador que le fue revelado a Daniel
en un capítulo anterior. Vamos a Daniel 7, versículos 9 al 10. Daniel 7, versículos 9 al 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que, sin duda, los que se hayan registrados en el libro son aquellos que aparezcan en uno de los libros que aquí son abiertos, y nosotros que el libro de la vida. El don de profecía lo dice de esa manera. Hay un registro, dice, exacto de las iniquidades de las naciones, las familias y los individuos. Dios sigue siendo tolerante mediante se lleva la cuenta. Pueden hacerse llamados al arrepentimiento y extenderse ofertas de perdón, pero vendrá el tiempo cuando los registros se colmen y la tolerancia de Dios llegue a su límite. Entonces la señal será dada para que la ira de la justicia ofendida sea derramada y el juicio sea ejecutado. Así que los libros que son abiertos son los libros que contienen los registros de todos nosotros. Por supuesto hay uno donde están registradas las iniquidades, dice, de las naciones, de las familias, de los individuos. Y ahí está, esa cuenta acumulándose hasta que llegue el momento en que ya no habrá más gracia, no habrá más oportunidad de salvación. Dice que la tolerancia de Dios llegará a su límite. Esta es una referencia al fin del tiempo de gracia. Y siendo que cuando Miguel se levante, como leímos en el otro versículo, que es cuando él va a libertar a su pueblo, llama la atención que él va a libertar solamente a los que estén escritos en uno de los libros que se abren en el juicio. ¿En qué libro es y cómo esto está conectado con el tiempo de gracia? Vean esta declaración. Todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Cristo en su santuario, página 122. O sea, nuestros nombres que están anotados en el libro de la vida, es necesario que se conserven allí. Pero solo pueden conservarse en la medida en que nosotros aflijamos nuestras almas ante Dios con un verdadero arrepentimiento y dolor por nuestros pecados. De manera, hermanos, que a nosotros nos debe doler cuando hemos pecado, cuando le hemos fallado a Dios. Si usted hace las cosas y no le duele, es una señal mala, es una mala señal. Tiene que dolerle cuando le falla al Señor. Y eso lo debe llevar a usted a caer de rodillas y pedir perdón. Rogarle al Señor que su justicia le cubra. ¿Por qué? Porque eso es lo que toca en estos pocos días que nos quedan. Bueno, es interesante que al tiempo de gracia le queda poco tiempo. Y debe haber en nosotros ese deseo de conservar nuestros nombres en el libro de la vida. Hay una insistencia, ustedes van a ver en el don de profecía, en decirnos de que el tiempo de gracia es corto. Miren esta otra declaración. Los hombres y mujeres necesitan despertar y darse cuenta de la solemnidad del tiempo, de la cercanía del día, cuando el tiempo de la gracia de la humanidad será cerrado. A nadie le ha enviado Dios un mensaje diciendo que faltan 5, 10 o 20 años para el cierre de la historia de este mundo. No proveería excusa a ningún ser viviente para que se demorara en la preparación para su venida. Todo el que se dice ser siervo de Dios es llamado a hacer su obra como si cada día fuera el último. O sea, no tenemos que ponerle fecha al fin del tiempo de gracia, como tampoco a la venida del Señor. Yo comentaba a los hermanos, creo que fue el sábado pasado, de una persona allá en Texas, que él siempre, cuando le escribe a uno, le dice Maranata. Y algunas veces le dice hasta Maranata 2031. Pero el hombre, él es infiel a su esposa. Él anda mujeriando.
Pero él dice, Maranata 2031. Él está haciendo sus cuentas y ve que todavía le quedan unos cuantos años y entonces anda haciendo de su vida un desorden. No es correcto estar basándose en una fecha para decidir prepararme para encontrarme con mi Señor. Yo debo prepararme todos los días y hacer su obra como si este día, dice, fuera el último. Porque nadie sabe cuándo es que eso va a terminar. ¿Y qué está implicado en el cierre de la gracia? Bueno, vamos a Apocalipsis 22:11. Lo que está implicado aquí es más que solemne. Apocalipsis 22:11. Dice la palabra de la siguiente manera: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, dice el 12, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero noten ustedes lo que está implicado, y es que en estas palabras que el Señor dice, claramente está estipulado que la intercesión se va a terminar. Cuando el Señor dice estas palabras, hermanos, no hay más intercesión en el santuario celestial. Cada persona, para cuando Jesús dice esto, hizo ya su decisión y ya no se puede hacer más. El destino de cada uno ha quedado fijado. Por eso Jesús dice, el que es sucio, siga siendo sucio, y el que es limpio, siga siendo limpio. En otras palabras, dice el Señor, ya no hay oportunidad. La gracia se cerró. El don de profecía dice que cuando Jesús deje de abogar por el hombre, los casos de todos serán decididos para siempre. El tiempo de gracia se cierra, cesan las intercesiones de Cristo en el cielo. Este tiempo viene por fin para todos en forma repentina, y los que hayan descuidado la purificación de sus almas mediante la obediencia a la verdad serán hallados durmiendo. Saben, hermanos, que hablamos mucho de prepararnos, ¿verdad?, para la venida del Señor. Pero la verdad, antes de la venida del Señor va a ocurrir esto, el cierre de la gracia. De manera que hay que prepararnos para el fin del tiempo de gracia. El que por la gracia de Dios, cuando la gracia se acabe, quede todavía vindicado, con seguridad podrá ver al Señor. Así que cuando hablamos de la venida del Señor no podemos dejar de hablar del tiempo de gracia, que es para lo primero que hay que prepararse. Con cuánta razón el apóstol Pablo nos dice que no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Vean esta otra declaración: inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. Y entonces, hermanos, el mundo quedará dividido en dos grupos, en justos e impíos. Y ahí estos entonces se enfrentarán ese tiempo de angustia terrible cuando las plagas caigan, y que será como antesala de la venida del Señor. Un ángel que regresa de la tierra anuncia, dice, que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas, mientras Él anuncia en tono solemne: el que es injusto sea injusto aún, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. En otras palabras, hermanos, ya no habrá más oportunidad de aceptar a Cristo para ser salvo. Y este hecho le imprime una gran solemnidad a esta verdad. Los fallos para vida recaen en los justos, y los fallos para muerte recaen en los impíos. Ojalá, hermanos y hermanas, que cuando esto suceda,
el fallo para nosotros sea un fallo para vida. Miren, Jesús lo anticipó en algunas parábolas, como por ejemplo la del trigo y la cizaña. Vamos a Mateo 13, versículo 24 al 30. Mateo 13, versículo 24 al 30. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Así vemos nosotros que en esta parábola aparece el cierre de la gracia, aparece la oportunidad donde cada quien habrá hecho ya su decisión. El don de profecía dice, muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. Y la cosecha es ¿qué cosa? El fin del tiempo de gracia. Así que en la parábola del trigo y la cizaña, allí, hermanos, está implícito el fin del tiempo de gracia, porque la cosecha es el fin de la gracia. Interesante, la cosecha. Pero ¿cuándo comienza la cosecha? ¿O ya habrá comenzado? Mire lo que dice el don de profecía. El tiempo del juicio es un periodo muy solemne, cuando el Señor reúne a los suyos de entre la cizaña. Entonces pregunto, ¿cuándo comenzó la cosecha? ¿Cuándo comenzó el juicio investigador? Desde ese momento, de 1844 para acá, el Señor está reuniendo a los suyos de entre la cizaña. Prácticamente, hermanos, la cosecha ya empezó. El Señor ya está buscando su trigo para ponerlo en el granero celestial. Empezó con los muertos justos y en algún momento va a comenzar con los justos vivos. Pero ya comenzó la cosecha. Dice, los que han sido miembros de la misma familia son separados. Se coloca una señal sobre los justos, pues dice que serán para mí especial tesoro, dice Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas de la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado. Su nombre estará en el libro de la vida, mientras otros con los cuales él se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Testimonios para Ministros, página 234. Noten esto de que el uno será tomado. ¿Se acuerdan ustedes cuando Cristo dijo que uno sería tomado y otro sería dejado? Bueno, aquí se ve que los tomados son aquellos que quedan en el libro de la vida. Pues dice, el uno será tomado y su nombre estará en el libro de la vida. Hace poco me preguntaba alguien, ¿quiénes son los tomados y los dejados? Bueno, ¿quiénes fueron dejados para perdición en el diluvio? Todos los impíos. ¿Quiénes fueron tomados para salvaguardarlos en el arca? Noé y su familia. La sierva del Señor dice que los que son tomados, sus nombres quedan en el libro de la vida. Es interesante, hermanos, cuando uno ve la obra del juicio investigador, que es presentada aquí como la cosecha. O sea, en estos momentos, Cristo está separando el trigo de las cizañas. Cada vez que Él toma el nombre de un individuo, Él decide allí si lo deja como trigo para el granero celestial o lo deja como cizaña para el fuego.
Y lo que define a la gente como trigo o cizaña, ¿sabe qué es? El rechazo o aceptación del mensaje de los tres ángeles. Eso define a las personas como trigo o como cizaña. Dice acá: vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y señar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Primeros escritos, página 118. Así que se predica el mensaje de los tres ángeles ahora. El que tiene la oportunidad de aceptarlo y se deja santificar por dicho mensaje, pasa a formar parte del trigo. Pero el que lo rechaza, se convierte en cizaña. El mensaje del tercer ángel, hermanos, define la reacción de la persona para con dicho mensaje, define dónde queda, si como trigo o como cizaña. Otra parábola conectada con el fin del tiempo de gracia es la de los peces. Vamos al libro de Mateo, capítulo 13, aquí mismo estamos en Mateo, pero ahora el capítulo 13, versículo 47 al 50. Dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así que aquí hablamos de peces buenos y peces malos. El don de profecía lo explica de esta manera. Tanto la parábola de la cizaña como la de la red enseña claramente que no hay un tiempo en el cual todos los malos se van a volver a Dios. El trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha. Los buenos y los malos peces son llevados juntamente a la orilla para efectuar una separación final. Además, dice, estas parábolas enseñan que no habrá más tiempo de gracia después del juicio. Una vez concluida la obra del Evangelio, sigue inmediatamente la separación de los buenos y los malos, y el destino de cada clase de personas queda fijado para siempre. De manera, hermanos, que busquemos ser buenos peces para que el Señor nos ponga del lado correcto. Otra parábola que habla del mismo tema, y vale la pena que también lo leamos, es el que tiene que ver con la parábola de los talentos. Vamos a Mateo 25. Mateo 25, versículos 14 al 30. Mateo 25, 14 al 30 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegado el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente,
Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde está aquí el fin del tiempo de gracia? ¿Dónde aparece implícito? El don de profecía lo dice. La pregunta de cada uno debiera ser: ¿qué tengo que pertenece a mi Señor y cómo lo usaré para su gloria? Negociad, dice Cristo, entre tanto que yo vengo. El Maestro Celestial está en viaje de regreso. Nuestra bondadosa oportunidad es ahora. Los talentos están ahora en nuestras manos. ¿Los usaremos para la gloria de Dios o los malgastaremos? Podemos negociar con ellos hoy, pero mañana nuestro tiempo de gracia puede terminar y nuestra cuenta puede quedar cerrada para siempre. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 589. Así que, hermanos, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de ocuparnos en la obra. Hoy es el tiempo de poner al servicio del Señor nuestros talentos. Si hay algo que hacer para Dios, hagámoslo ahora, porque no sabemos el día cuándo va a terminar personalmente nuestro tiempo de gracia. Esto nos lleva a una conclusión, y es que el tiempo de gracia es un evento y es un proceso. Como evento va a terminar cuando el juicio investigador termine, pero como proceso va terminando en la vida de cada uno de aquellos que van muriendo. Cada uno que muere, ahí se le acabó su tiempo de gracia, su tiempo de oportunidad. De manera, hermanos, cuán importante es que nosotros, mientras vivamos, como dicen, le pongamos ganas a la obra de Dios y trabajemos para el Señor. Voy a decir algo acá que yo siempre tengo en mente. Nosotros nos queremos ir de este país, pero las oportunidades que Dios me ha permitido a mí hacer para la obra de Dios, pues no las puedo desaprovechar. ¿Por qué voy a actuar egoístamente yéndome cuando yo tengo una oportunidad de todavía amonestar a las ciudades, de amonestar a este mundo? Y todavía puedo hacer la obra como el Señor me ha permitido hacerla. Si yo egoístamente me voy y digo, no, hay que queden ya esos canales de televisión. ¿Por qué, si Dios todavía te está permitiendo los recursos para pagarlos y todavía no se han cerrado, por qué tú egoístamente te vas a ir y los vas a dejar cerrados? ¿Por qué vas a cerrar el centro de estilo de vida cuando un montón de enfermos te están llegando para atenderlos? Entonces yo estoy aquí aprovechando el poquito tiempo que todavía se puede estar. Pero con mi esposa, nuestra mente la tenemos afuera de acá. Entonces, en el poco tiempo que nos queda, hemos decidido gastarnos. Como dicen, echar todo en esto. Procurar, amonestar a tiempo y fuera de tiempo, preparar a un pueblo para venir al Señor, atendiendo a los enfermos. Queremos hacer todo lo que se pueda hacer, sabiendo nosotros que es poco el tiempo que queda. Pero en el poco tiempo que queda, en la medida que el Señor nos lo permita, hacer todo lo que podemos. Así que, ¿por qué, hermanos? Porque llega un momento en que ya no se va a poder. Cuando nos muramos, ya no vamos a poder hacer nada. Yo no sé si yo voy a morir antes que la ley dominical se imponga, no lo sé. De manera que si muero antes que la ley dominical se imponga, no seré de los que saldrán huyendo de las ciudades, porque ya antes el Señor me puso a descansar. No sé, porque solo Dios sabe eso. Pero no importa cuánto tiempo me quede, no importa el tiempo que haya de aquí para allá, para el fin del tiempo de gracia, para el cierre, para la ley dominical o para que yo muera, no importa. Yo quiero cada día dedicarlo para servir a mi Dios, porque sé que es la oportunidad que tengo. Y así usted también tiene su oportunidad. Tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda. El don de profecía dice, me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia. Y contesto que solo tengo este mensaje que dar, que ahora es el tiempo de trabajar mientras dure el día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar. En otras palabras, a los que están preocupados por las fechas,
A los que están preocupados de cuándo puede ser esto otro y cuándo lo otro, yo les digo, miren, pónganse a trabajar mientras dure el día, porque va a llegar el momento en que no van a poder hacerlo. Así lo dice Evento en los Últimos Días, página 193. Así que, hermanos, trabajemos con Cristo, cooperemos con Cristo, sobre todo en el desarrollo del carácter, que es lo único que nos vamos a llevar. Dice el don de profecía, las preciosas horas del tiempo de gracia os son concedidas para que podáis eliminar todo defecto de carácter. Y esto debéis procurar hacer no solo a fin de obtener la vida eterna, sino para ser útiles en esta vida. Un buen carácter es un capital de más valor que el oro o la plata. Así, hermanos, nosotros vemos que el carácter, cuánta importancia tiene que se le dedique mucho tiempo a esto. No sé ustedes cómo orarán, ¿verdad? Pero mi oración en las mañanas es siempre, ayúdame a reflejar tu carácter. Ayúdame a que en mi manera de hablar, en mi manera de actuar, pueda reflejar tu carácter. Porque estoy consciente de que es lo único que voy a llevar al cielo. Así que en el poco tiempo, hermanos, que nos queda, enfoquémonos en eso. Es una lucha porque el carácter se pone a prueba todos los días, a cada instante. A cada instante la paciencia se pone a prueba, la manera de cómo uno reacciona o piensa. Y cómo es importante pedirle a Dios que nos dé victoria sobre los defectos de carácter. Deberíamos de tomarnos en serio todo esto, hermanos, cuando el Señor nos lo dice en su palabra. Dice, repetidas veces Dios ha llamado a los que amaban los placeres y ha hecho fulgurar la luz de su palabra a través de su senda para que pudieran ver su peligro y escapar. Pero siguen adelante, bromeando, mientras van por el camino ancho, hasta que al fin termina su tiempo de gracia. Consejos para la Iglesia, página 132. ¿Qué está diciendo acá? Que a veces, hermanos, no tomamos en serio las cosas del Señor. A veces jugamos con la salvación. A veces nos damos gustos o hacemos ciertas cosas que no son correctas. Y nosotros ya debemos entender que no es el tiempo de estar jugando con la salvación. Esta es una verdad solemne, hermanos y hermanas, y debe ser compartida. Hay que decirle a la gente, el Señor va a acabar este tiempo de oportunidad que está dando al mundo, de manera que busquemos el arrepentimiento. Dice, es necesario despertar a los hombres y hacerles sentir su peligro para inducirlos a que se preparasen para los solemnes acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. El profeta de Dios declara, grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién lo podrá sufrir? Grande es el día de Jehová, como también es el día cuando la gracia se cierre. Y muchos no saben esto. Por eso es importante hacerle sentir el peligro a las personas de que pueden perderse si no buscan al Señor de corazón. Dice, los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo tan incompleto como si nunca hubieran sido reveladas. Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación. Por eso es que en las iglesias, hermanos, ya tenemos muchos miembros que pues no se ve que estén pensando en que esto ya se va a acabar. Y su forma de vivir no les importa nada, ni la reforma pro salud, ni la reforma en el vestir, ni la reforma en la adoración. Prácticamente son guardadores del sábado hasta mediodía, pero viven igual como vive un impío. Solamente que son adventistas del séptimo día. Pero su manera de vivir no es así como el Señor va a venir pronto y la gracia se va a acabar. ¿Por qué? Porque no hay mensajes que vayan en esa dirección. De manera que nosotros que estamos oyendo esto, hermanos, nosotros sí encaremos nuestra salvación seriamente. ¿Por qué? Porque Satanás dice que él arrebata toda impresión. A la gente no le importa la salvación y vive como en los días de Noé. ¿Qué dijo Jesús acerca de esos días? Vamos a Mateo 24
versículo 37 al 38. Mateo 24, versículo 37 al 39. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaba el mundo? Comiendo y bebiendo y teniendo una mente atrofiada. No entendieron. ¿Por qué? Porque lo que comían y bebían no era bueno para la salud. Más bien les dañaba su cerebro. Pero así dice que estará en este tiempo también el mundo. Dice: los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días, el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que la amenazaba. Así, dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre. Inadvertida, como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigiera a los culpables. Por eso, hermanos, bien hacemos si escuchamos las palabras de Jesús, que están registradas aquí en el libro de Marcos, capítulo 13. Marcos 13, versículo 35 al 36. Marcos 13, versículo 35 al 36. Dice la Escritura de la siguiente manera: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Pero cuando venga de repente, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Así que el mensaje del Señor es que velemos, que no nos durmamos, que estemos despiertos. Dice: velad pues. Mira cómo está conectada estas palabras con el fin del tiempo de gracia. Velad pues, no sea que viniendo de repente os halle dormidos, dijo Jesús. El don profético agrega: peligroso es el estado de aquellos que, cansados de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán de lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncia la sentencia: ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Si tan solo los tales hubiesen sabido que la obra de Cristo en el santuario celestial se cerraría pronto, cuán distinta hubiera sido su conducta, con cuánto fervor hubieran vigilado. Anticipando todo esto, el maestro les dirige una oportuna amonestación al mandarles velar. Ha dicho claramente cuán repentina será su venida. Él no mide el tiempo para que no descuidemos nuestra preparación constante y en nuestra indolencia nos pongamos a esperar a que llegue el tiempo cuando creemos que Él vendrá, demorando así nuestra preparación. Así, hermanos, ven ustedes en rojo. Si tan solo los tales hubieran sabido que la obra de Cristo en el santuario celestial se cerraría pronto, cuán distinta hubiera sido su conducta y con cuánto fervor hubieran vigilado. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros cada día a consagrarnos más al Señor, cada día a entregarnos, a rendirnos, a romper con el pecado y a romper con las cosas mundanales. Hagamos nuestra aquella bienaventuranza que leímos en la mañana, que está en Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este pasaje, hermanos, lo que está indicándonos es la manera sorpresiva en que finalizará tanto el juicio investigador como también el tiempo de gracia, y nos manda a estar alertas, porque eso nos va a decir que ya la venida de Cristo está cerca. Pero debemos de estar no solo alertas, sino, dice, con las ropas que el Señor nos ha dado. Hay de nosotros que no tengamos, hermanos, esa ropa que el Señor nos ha dado para cuando nuestro nombre sea tomado. Es necesario todos los días vestirnos con el manto de la justicia de Cristo. La Escritura nos dice en Mateo 22, versículo 8 al 14, algo que nos debe hacer pensar. Mateo capítulo 22, versículo 8 al 14. Dice la Escritura. Dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y después a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueran llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el 14 dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Así que una persona que no tiene puesto el vestido de bodas, tiene que ser sacado del lugar. Dice el don de profecía, hablando de esto, no habrá, dice, un tiempo de gracia futuro en el cual prepararse para la eternidad. En esta vida debemos vestirnos con el manto de la justicia de Cristo. Ese es el vestido. Esta es nuestra única oportunidad de formar caracteres para el hogar que Cristo ha preparado para los que obedecen sus mandamientos. Los días de gracia que tenemos están terminando rápidamente. El fin está cerca. A nosotros se nos hace la advertencia. Mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Estad alerta, no sea que no os halle preparados. Estad apercibidos, no sea que el banquete del rey os sorprenda sin vestido de bodas, porque el Hijo del Hombre debe venir a la hora que no pensáis. Bienaventuradas el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos y hermanas, cuidémonos de que no tengamos nosotros que ser echados fuera por no tener el vestido apropiado. Bueno, así vemos que el fin del tiempo de gracia va a llegar, y después de ello, ¿qué viene? Después de ello vendrá lo que estudiamos en la mañana, una crisis la cual vamos a enfrentar. Cuando lo que estudiamos en la mañana tome lugar, hermanos, la gracia habrá terminado ya, porque es en la sexta plaga cuando se juntan los poderes de la tierra con la triple unión religiosa. Es en la sexta plaga que ellos preparan el camino para que en la séptima venga Jesús. Cuando la gracia se acabe, hermanos y hermanas, la crisis más terrible vendrá en contra del pueblo de Dios. Sin embargo, si ya para entonces hemos estado nosotros con la vestidura puesta del manto de justicia, no habremos por qué temer, porque estaremos del lado de los salvados, estaremos siendo trigo para el granero celestial, y como vimos en esta mañana, el Señor nos va a libertar. De manera que en esta tarde yo quisiera animarles para que nos preparemos para el fin del tiempo de gracia. Tanto el personal, que es cuando podamos morir, como el escatológico, el del tiempo final, cuando el Señor termine inclusive el juicio investigador.
Quisiera orar por ustedes, pero antes quisiera preguntarles con honestidad, ¿cuántos de ustedes quisieran estar preparados para el fin del tiempo de gracia? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para estar preparados. Padre nuestro, somos conscientes, Señor, de que este periodo de oportunidad de salvación se va a acabar. Somos conscientes, Padre, que un día llegará a su límite toda esta misericordia y paciencia que tú has tenido para con el ser humano. Oh Señor, qué triste sería que cuando se tome nuestro nombre, todavía nosotros no estamos decididos qué queremos. Y ahí estamos, Padre, entre a veces consagrados y a veces en las cosas del mundo, siendo que es un peligro eso. Hoy te pedimos que nos ayudes para no estar así entre dos aguas o entre dos pensamientos, sino que nos mantengamos de un solo lado, como es del lado tuyo, del lado de la verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera consagrada, de una manera que nos apartemos cada día del mal. Y así, Padre, cuando nuestro tiempo de gracia se acabe, nosotros, Señor, tengamos asegurado ese puesto en el granero celestial. Padre, te ruego por mis hermanos y hermanas, para que podamos encarar todos juntos con mucha seriedad la salvación, para que verdaderamente te busquemos de corazón, para que no transijamos con el pecado y así, Señor, estar listos para cuando la gracia se acabe. Ayúdanos, Señor, a perseverar y ayúdanos para que cuando nuestro nombre sea tomado, tú puedas decir que vamos a ser parte de los redimidos. Te agradecemos y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga a todos. Gracias por la oportunidad que me dieron de compartir la palabra.